Ahora vamos a hablar de los M7, ¿no es cierto? Los M7, que particularmente lo considero las mejores herramientas para la gestión de la mejora continua. Pero, profe, ¿por qué las considera las mejores? Porque son preventivas. Ponte en el caso, tienes el primero que es el diagrama de afinidad. Justamente la idea es pensar en todo nuevamente, pero de una manera preventiva. Tienes aquí el problema de la distribución de planta, ¿no? Como tal, ¿qué problemas podrían haber para distribuir o para hacer el layout de la planta? ¿No? Me imagino el diseño de planta, la disposición de equipos, tienes también el cargue del producto terminado y las rutas de acceso y comunicación. ¿Pueden haber otros problemas? Claro que sí. Pero dentro de lo que es diseño de planta, ponte, la idea sería, para que no ocurra ese problema del diseño de planta, que organicemos la distribución de los procesos, que asignemos la materia prima al sitio de uso, ¿no es cierto? O sea, que nos enfoquemos en una mayor ergonomía de trabajo, que de alguna forma mantengamos la recepción y embarque cercanos a la producción. ¿Te das cuenta? Son como que ideas preventivas antes de que el problema del diseño de planta se presente y diga, esta planta está mal diseñada, no tiene ergonomía de trabajo. Eso ponte es un ejemplo. Otro, podemos hablar del cargue del producto terminado. Para que se evite el cargue del producto terminado, ¿qué podríamos hacer? Ubicar la zona de cargue cerca del área de producción. Contar con vehículos necesarios, dice, para el cargue y transporte del producto. O ubicar también los parqueaderos de los vehículos de cargue cerca de la zona de producción. Te das cuenta, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con simplemente un problema y problemas que pueden darse y cómo podemos evitar que esos problemas se materialicen. Por eso se le habla del diagrama de afinidad, porque nosotros hacemos afinidad de los problemas relacionados a ello. Pero siempre va a haber algo que no hemos medido. Ese es el problema, pero al menos ya estamos previniendo, no estamos trabajando después de lo que ya se dio. Tienes el diagrama de relaciones. No te lo recomiendo, la verdad te digo, pero lo toco por temas meramente cognitivos. Date cuenta, ver tantas flechas a primera vista dices, ¿qué es esto? Mejor siguiente, ¿no? Pero realmente, o sea, el diagrama de relaciones busca que como tal tú tengas en cuenta que existe un motivo central, un problema central. Y tenemos motivos de fracaso en la implantación de un programa medioambiental. ¿Cuáles son esos motivos de fracaso en la implantación de un programa, de un programa medioambiental? ¿No? ¿Por qué podría fracasar este programa medioambiental? En primer lugar, porque las responsabilidades no son claras. Ok. Segundo, porque existe falta de compromiso de la dirección. Bien. Porque los objetivos medioambientales no se han desplegado en los departamentos. Ok. Porque existe falta de tiempo y de recursos. Ok. Porque existe o se da que los objetivos medioambientales no están cuantificados, importantísimo, y porque los trabajadores no se sienten obligados. Un trabajador no se le obliga, pero aún así. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Decimos, las responsabilidades no son claras, directamente lo enfoca hacia un motivo para el fracaso del programa medioambiental, de igual manera que los trabajadores no se sientan obligados. Pero veamos algo, ¿no? Pues obviamente se analiza otra causa. Hablemos de la falta de compromiso de la dirección. Si no hay compromiso de la dirección, las responsabilidades no son claras, como estás viendo aquí a donde apunta la flecha. Si no existe compromiso como tal de la dirección, los objetivos medioambientales no se despliegan como tal en los departamentos. Como tal, si no existe falta de compromiso, bueno, si no hay compromiso por parte de la dirección, existe falta de tiempo y falta de recursos. Si no hay falta de compromiso de la dirección, los objetivos medioambientales no estarían cuantificados. ¿Te das cuenta? Y todos a las finales empiezan a rebotar hacia dónde, hacia el problema central. O sea, de alguna forma, lo que se busca aquí es establecer relaciones entre una causa y otra, pero a las finales todas conllevan a un mismo problema. No es necesario tal vez hacer, como les digo, un diagrama tan amplio, tan vasto de relaciones para solamente detectar cuáles son las causas que podrían desembocar en un problema. Para tal caso, vamos a ver otra herramienta. Aquí viene la primera mejor recomendada, el diagrama del árbol. ¿Listo? Tienes un problema, como es disminuir costos de calidad o un objetivo.
Para eso, ¿qué vas a hacer? Optimizar costos de prevención, optimizar costos de evaluación, costos de fallo interno y optimizar costos de fallo externo. ¿Te das cuenta? O sea, es como que más puntual. Y sobre todo lo que te lleva a pensar esto es cómo lo vas a hacer. Porque hasta donde hemos visto todos, absolutamente todos los diagramas que hemos visto hasta el momento, siempre dicen, ¿no? A excepción del diagrama de afinidad, ponte en el caso, ¿no? Todos dicen, ¿no? Esta es la causa, esta es la causa, este sería el problema. Pero ni uno te dice, ya, ¿y cómo hago las cosas para que se evite ese problema? Pues justamente en lo que es el diagrama del árbol, al hablar de la optimización de costos de prevención, tenemos para empezar lo que es optimizar los costos de realización de procedimientos, optimizar costos de formación y optimizar costos de pautas de inspección. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente se ve el problema, el objetivo, sino que también se ve qué es lo que vas a hacer y las estrategias o las acciones que vas a tomar. Eso es lo más importante de todo. ¿Ya? El diagrama del árbol no solamente, chicos, plantea una situación, sino que a la situación le da una solución con estrategias y acciones que sean adecuadas. ¿Te has dado cuenta? Mira, el problema, ¿cómo disminuyo los costos de calidad? Disminuir los costos de calidad. ¿Cómo lo hago? Optimizando costos de prevención y los otros. ¿Y cómo optimizo costos de prevención? De estas tres formas. ¿Pueden haber más? Sí. ¿Y por qué te digo que el diagrama de árbol para mí es el más importante? Porque realmente no solamente se enfoca en la causa. O sea, cuando descubrimos la causa muchas veces nos hemos dado cuenta que no hemos descubierto nada, porque de alguna forma se suponía. Pero la idea también es más allá de descubrir la causa, qué es lo que puedo hacer para darle solución al problema. ¿Ok? Pero aparte del diagrama del árbol hay otra herramienta que te voy a enseñar a utilizar muy bien, realmente que te va a ayudar en demasía a poder diagnosticar problemas y poderlos someter a la mejora continua. Tienes otro diagrama, el diagrama matricial. Particularmente este diagrama yo lo he puesto como un ejemplo del rubro gastronómico. Es como que un diagrama un tanto infantil, diría yo desde mi punto de vista. O sea, no se tome lo infantil como inmaduro, sino que es un diagrama que no ayuda a esclarecer muy claramente las cosas, ¿no? O sea, valga ahí la redundancia de esclarecer claramente, pero es que de alguna manera, viéndolo desde un punto de vista gráfico, como que junta lo dinámico, ¿no? Pero los resultados no son tan adecuados. Ponte, ¿no? Mira, expectativa del cliente en cuanto a un alimento. Sacia el apetito, ¿no es cierto? Como tal, tenemos aquí peso de la porción. Sacia el apetito, relación fuerte. Evalúa las relaciones que existen. Es nutritivo, relación débil, ¿no? Es barato, relación débil. Entonces, ¿qué podríamos empezar a pensar? De que la porción como tal debería tener un costo alto, de alguna forma, ¿no? Y no habría ningún problema por ello, porque el cliente podría pagarlo, pero no todo el tiempo es así. ¿Te das cuenta? Para tal caso, mejor se hace un estudio de precios, ¿sí? O sea, quiero que entiendas de que estos diagramas como tal, chicos, no son la cura a todos los males. O sea, hay que discriminar entre uno y otro, realmente es la verdad. Muy bien. Hay personas que como tal les gusta utilizar los diagramas matriciales, pero por lo general te digo con mi experiencia, cuando he visto que utilizan diagramas matriciales, las conclusiones hay veces que no son tan buenas como se espera. Muy bien. Este súper diagrama, el diagrama de portfolio, ponte en este caso, la verdad te digo, ayuda de mucho, pero tienes que tener información clasificadísima. ¿Listo? Justamente el diagrama de portfolio hace referencia a soluciones que puedes dar si es que, como tal, conoces bastante de la situación. Ponte el diagrama de portfolio, desde mi punto de vista de experiencia, te digo, yo lo utilizo solamente para estrategias corporativas. Ponte, cuando yo he tenido que plantear una estrategia a nivel Perú, se tiene que ver con proyecciones sólidas de mercado. O sea, no puedes tomar simplemente la decisión con hacer un estudio de mercado y decir, ya, eso va como sea. No, hay que ver proyecciones de mercado, hay que ver el PBI, inflación, hay que determinar el riesgo país, hay que ver cosas que realmente ya trasciendan de alguna manera una frontera meramente provincial, regional, ¿no? Sino tiene que verse a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Por eso el diagrama de portfolio es adecuado, pero la información que posees tiene que ser clasificada.
para determinar si es que la estrategia o la solución que piensas dar se puede implantar en ese momento. Si no es adecuada, mejor se desecha, o si solamente se puede implantar teniendo poca disponibilidad de recursos. Ponte. En este caso, nosotros vemos que el sector turismo recién se va o recién se está activando poco a poco, pero al momento sigue en rojo. O sea, el sector turismo no se ha reactivado todavía. Se está reactivando poco a poco. Para ello se están haciendo un montón de actividades. ¿Ya has visto sobre las proyecciones del sector turismo? ¿Has visto información clasificada con respecto a ello? ¿No? Realmente el sector turismo va a volver a caer para el año 2023, ¿no? No solamente porque pueda haber la reaparición de una cepa o una nueva pandemia, no solamente por eso, porque eso de pasar realmente ya está lejos, sino que se va a dar porque hoy en día el costo de vida ha incrementado bastante. La gente se empieza a, de alguna forma, a reacomodar económicamente y no piensa tanto en reactivar como tal el lado de los servicios, el lado como tal de lo que es los bienes de lujo, sino muy por el contrario, quieren empezar por lo básico y más la tendencia ahora se está yendo al ahorro. Entonces el sector turístico va a pasar por serias bajas o simplemente se va a estabilizar de alguna manera, pero no va a crecer. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo soy una empresa de turismo, no puedo pensar en una estrategia ahora, ¿no? Que se debe implantar prioritariamente, bajemos los costos. No, simplemente hablar de una estrategia de turismo como tal para jalar más gente podría ser solo cuando nosotros ya tengamos poca disponibilidad de recursos, porque ahorita tenemos que mantenernos con lo que tenemos, ¿no? O sea, venderlo justo. A eso se llega, a esas conclusiones se llegan con un diagrama de portfolio. Ya vamos terminando. Y también tenemos el diagrama de flechas o conocido como el diagrama de la ruta crítica, el CPM. Este diagrama es adecuado en la medida en la que tú puedas diagramar o graficar de alguna forma todas las actividades que tengas y sepas con lujo de detalles los días que te van a demorar. Este diagrama de flechas más que nada se utiliza para ver el tema de la implementación de un proyecto de inversión, ¿no? Porque se relaciona mucho con el diagrama de Gantt, ¿no? Porque dice qué actividad empieza primero, con cuál se termina, qué actividades se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, en este diagrama vamos viendo, ¿no? Que la actividad 1, como tal, es el inicio, es la elección de local y al mismo tiempo se va viendo el diseño, la selección de personal y los requerimientos de personal. ¿Te das cuenta? Después, ¿no? Ojo, el requerimiento como tal, el requerimiento de personal se va anidando con la función 5 y la actividad 6, ¿no es cierto? La función 5, ¿a qué se refiere? ¿No? La función 6. Poco a poco se va pasando a la función 7, teniendo en cuenta que existe como tal por aquí un tema de contratación. Pero hay veces, chicos, de que lo que no predice este diagrama de flechas son los imprevistos. Y de alguna manera otorgarle un tiempo exacto sin predeterminar un imprevisto puede hacer que sesgue el resultado. ¿Qué significa sesgue o sesgar el resultado? Puede hacer que existan errores en el resultado. Este diagrama de flechas cada vez es menos utilizado, pero aún todavía se probabiliza para lo que son proyectos de inversión. Para tal caso, en vez de diagrama de flechas, puedes considerar el diagrama de Gantt. Pero, ¿por qué el diagrama de Gantt no se considera como una herramienta para la mejora continua? Porque lo único que hace es cuantificar los plazos y no da probabilidades de ejecución, mientras que este sí. Y este es el diagrama más recomendado, el diagrama de proceso de decisión. Fusiona dos cosas. Fusiona de forma correctiva el diagrama de flujo y al mismo tiempo lo lleva a lo que es un diagrama de árbol. Mira, ¿por qué te digo que fusiona el diagrama de flujo y el diagrama de árbol como tal el diagrama de proceso de decisión? Mira, vemos como tal que estamos en el comienzo del proceso y tenemos aquí el proceso, los problemas que puedan suscitarse y las contramedidas. O sea, ya no hablamos de una estrategia de cómo lo vamos a hacer, sino qué haríamos en ese momento. O sea, de alguna forma ya no sueña tampoco tanto, ¿no? Como un diagrama del árbol que simplemente dice, quiero bajar los costos, ya. ¿Cómo, por dónde puedo empezar? ¿Y qué puedo hacer por cada factor? Ya no solamente se concentra en eso, sino que al mismo tiempo va prediciendo, ¿no? Va pensando en los problemas que podrían ocurrir y qué contingencias podríamos
tener en ese momento y cómo estar prevenidos. Por eso se habla de una contramedida, ¿no? Mira, tienes aquí. Comienzo. Escoger aula, hora y ponente, enviar convocatoria del curso e impartir el curso. Y en donde se está dando, bueno, yo diría el dictado del curso, pueden haber problemas. ¿Qué problemas podrían darse? Por eso es que esto es preventivo. Que el docente no aparezca, que el ponente llegue tarde, ¿listo? O que el aula esté ocupada. Entonces, ¿qué haríamos? En caso que el ponente no aparezca, improvisar un ponente no es lo más adecuado. Posponer el curso podría ser y suspender el curso no. Tal vez posponer el curso, pero habrían otras estrategias. Contar con un docente de reemplazo podría ser, tal vez, ¿no? Destinar un costo para un ponente de reemplazo, ¿no? Cruzar información, ponte, ahí podrías tener en cuenta y decir, podríamos tener un ponente de reemplazo que nos envíe como, quien diría, pues, ¿no? Una especie de material auxiliar, se le podría pagar algo adicional, ¿no? Total, a las finales se sigue retroalimentando el curso y en caso no aparezca el otro ponente, ese docente ingresa en ese momento para poder hacer la clase, ¿no? Al menos por un tiempo provisional. Ok, perfecto. Ahora, por otro lado, también tenemos si el ponente llega tarde, empezar tarde o posponer el curso. Profe, creo que ninguna de esas dos. Me parece que el ponente no debería llegar tarde. ¿Podríamos hacerle un contrato con una penalidad de alguna forma por llegar tarde? Claro, entonces como que ya vas obligando al docente a que si llega tarde, se le va a descontar y de alguna manera no le conviene llegar tarde y esa sería una contramedida. ¿Te das cuenta? Van apareciendo nuevas ideas. Ahora, si el aula está ocupada, buscar otra aula no es una solución adecuada, es muy lógica. Dar el curso en el pasillo, malísimo, y dar el curso en el bar, pésimo, peor, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer si es que el aula está ocupada? Pues en este caso, separar el aula, hacer una programación de disponibilidad de aulas, y eso podría ser lo mejor. Pero te das cuenta, te permites pensar en todo lo que viene a raíz de un problema que podría presentarse. Entonces, si se presenta en ese momento, como tal, nos permite tomar estrategias de contingencia. De eso se trata. Para eso se utiliza realmente pues estas herramientas de la mejora continua como tal, estimados chicos. Muy bien. Efectivamente, con eso hemos terminado entonces el módulo 4. Nos vemos en el último módulo en el cual vamos a hablar como tal, ¿ya? De lo que es la filosofía Lean. Ya vamos a ir más allá de la gestión por procesos, de saber el proceso, el procedimiento, la matriz ANFE, más allá de la mejora continua, incluso de las herramientas. Ahora vamos a empezarnos a enfocar en modelos de excelencia, de operaciones esbeltas que realmente no nos vayan a generar ningún problema o inconvenientes mínimos al momento de que tengamos un fallo, porque la idea es eso. Con ese fin, la empresa debe gestionarse por procesos mediante la mejora continua y empleando herramientas para la mejora continua, para poco a poco ir perfeccionando sus técnicas, estrategias y brindar un mejor valor al cliente. Entonces, con eso estamos terminando, chicos, y nos veríamos como tal en el módulo 5, que es el último módulo de nuestro curso de especialización en gestión de la mejora continua. Nos vemos en el último módulo o en el módulo 5. Estimados chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo.